El cuero cabelludo de Clarahara brillaba como un hueso pulido a la luz de la mañana. Cada barba incipiente captaba el sol como espinas dispersas. Se sentó en los escalones del porche de lo que solía ser su casa, mientras sus dedos temblorosos trazaban la brutal geografía de su cabeza sa. El cabello yacía esparcido en el patio sucio detrás de ella, o mechones que una vez habían caído en cascada hasta su cintura, ahora pisoteados en el polvo por la familia de su difunto esposo. Bura Caldwell había siseado mientras trabajaba con la navaja. ¿Crees que no sabíamos de ti y ese mexicano? ¿Crees que somos tontos? Pero Clarahara no había estado con Miguel Ramírez. Ella solo había hablado con él 2 veces. Una vez para comprar grano, otra para preguntar direcciones. A los Caldwell la verdad no les importaba. Thomas llevaba muerto 3 meses. Y querían que ella se fuera de la tierra que había sido suya, que debería haber sido de ellos. El cabello fue solo el comienzo. Primero la despojaron de su dignidad. La propiedad vendría después. Ahora estaba sentada esperando nada, envuelta en un chal raído que no podía ocultar la vergüenza escrita en su cuero cabelludo desnudo. Los hermanos Caldwell se habían marchado al amanecer, satisfechos con su trabajo, y habían prometido regresar con papeles para reclamar la propiedad. Marta había escupido a sus pies antes de subir al carro. Desaparecerás antes del atardecer o te harán algo peor que afeitarte. La mañana se extendía interminable y hueca. Ningún vecino ayudaría. Los Caldwell poseían la mitad del territorio y empleaban a la otra mitad. Clarahara no tenía a dónde ir ni familia que la acogiera. Se había casado con Thomas directamente del orfanato de Kansas City y lo había seguido hasta ese rincón de territorio de Nevada, donde el viento nunca dejaba de aullar y el polvo alcalino volvía todo blanco como el hueso. Fue entonces cuando oyó el ruido de los cascos. Un jinete solitario se acercaba desde las colinas orientales. Su caballo avanzaba con cuidado a través de la salvia. Clarahara se ajustó aún más el chal, pero no podía ocultar lo que le habían hecho. El hombre desmontó en su puerta, alto y curtido, con hilos de plata en su oscuro cabello. Lo había visto en la ciudad, pero nunca había hablado con él. Jacobo Lai, propietario del rancho Triple H, uno de los pocos hombres en el territorio que no se doblegó ante el dinero de Caldwell. La estudió por un largo momento, sus ojos grises absorbiendo la devastación de su apariencia. Entonces habló, y su voz tenía la autoridad de un hombre que nunca había tenido que levantarla para ser escuchado. «Vienes conmigo». Las manos de Clarahara volaron a su cabeza, tirando del chal hacia adelante. «No puedo mirarme. Estoy mirando». La voz de Jacob no contenía piedad, lo que de alguna manera hizo que fuera más fácil de soportar. «Y veo a una mujer que ha sido agraviada. Nada más, nada menos». Ella quería negarse, aceptando la caridad de un extraño. Se sentía como otro tipo de vergüenza, agregada a la que los Caldwell ya habían acumulado sobre ella. Pero el orgullo era un lujo que no podía permitirse, no con la noche acercándose y el invierno a solo unas semanas de distancia. ¿Por qué? La palabra le salió raspada de la garganta. Jacob ajustó el ala de su sombrero para protegerse del sol que subía. Porque lo que hicieron estuvo mal. Porque tengo espacio. Porque hizo una pausa y algo titiló en sus rasgos curtidos. Porque Miss Sarah lo hubiera querido. El tiempo pasado no escapó a la atención de Clarahara. Había oído rumores en la ciudad sobre la esposa de Jacobo Lai, muerta hacía 5 años por fiebre. Algunos dijeron que lo había destrozado. Otros afirmaron que lo había vuelto más duro. Al mirarlo ahora, Clarahara pensó que tal vez eso lo había vuelto más solitario. A los Caldwell no les gustará, advirtió. Dirán que estás ocultando su propiedad. No eres propiedad. Su tono podría haber cortado el acero. Y no tengo miedo de los Caldwells. Pero Clarahara tenía miedo. Tenía miedo de lo que significaba aceptar ayuda. Miedo de lo que diría la gente. Miedo de la deuda que tendría con ese hombre extraño y severo que la miraba a los ojos sin pestañear. Lo que más le asustaba era la esperanza. La cosa traicionera que susurró,
tal vez no tuvo que enfrentar esto sola. No tengo nada que darte a cambio. No pedí nada. Detrás de ellos, nubes de polvo se elevaban en el horizonte. Los jinetes vienen rápido. La sangre de Clarahara se convirtió en agua helada. Los Coldwells regresan antes de lo prometido. Jacob siguió su mirada y su mano cayó instintivamente hacia el culto en su cadera. Decide ahora, dijo en voz baja. Quédate y afronta lo que tengan planeado, o viaja conmigo. Clarahara miró su pequeña propiedad, la cabaña que Thomas había construido con sus propias manos, el jardín que ella había cuidado, la vida que había intentado construir. Luego miró a los jinetes que se acercaban y contó al menos 6 hombres. Los hermanos Caldwell, sus pistoleros a sueldo, tal vez el sheriff Morrison, que había estado en su bolsillo desde el día en que le puso la placa. Ella permaneció de pie sobre piernas inestables y el chal se deslizó para revelar la magnitud de su crueldad. Iré. Jacob la ayudó a subir a su caballo justo cuando los jinetes coronaban la colina. Clarahara se apretó contra su espalda, sintiendo su calor sólido, el latido constante de su corazón debajo de su chaleco. El chal ondeaba tras ellos mientras cabalgaban, pero a ella ya no le importaba quien viera su vergüenza. Detrás de ellos se oyeron gritos. La voz de Luke Caldwell viajó con el viento. Holloway, tráela de vuelta aquí. Pero Jacob solo aceleró el paso de su caballo, llevándolos a través de aos y crestas con la confianza de un hombre que conocía cada piedra y sombra de esta tierra. El rancho Triple H se extendía a lo largo de un valle protegido por rocas rojas. La casa construida sólida y cuadrada contra los elementos. Jacob ayudó a Clarahara a bajar al patio, donde una mujer mexicana salió de la cocina. Esperanza, dijo Jacob simplemente, esta es Clarahara. Ella se quedará. La mujer mayor echó un vistazo a la cabeza de Clarahara y asintió con tristeza. Mira, patrón, preparo una habitación. Pero mientras Esperanza conducía a Clarahara adentro, pudieron oír el estruendo de los cascos cada vez más cerca. A través de la ventana de la cocina, Clarahara observó cómo se acercaba la nube de polvo, con el estómago apretado por un terror familiar. Ya vienen, susurró. Jacob revisó su rifle. Sus movimientos eran tranquilos y metódicos. Déjalos venir. No lo entiendes. Te agotarán. Ya lo han hecho con cualquiera que los haya traicionado. Hoy aprenderán algo nuevo. 6 jinetes rodeaban la casa. Sus caballos pateaban y resoplaban. Luke Caldwell desmontó, con el rostro enrojecido por la ira. Sus hermanos lo flanqueaban. Nathan con su sonrisa cruel. Samuel toqueteando su cinturón de pistola. El sheriff Morrison iba sentado en su caballo como un hombre que desearía estar en cualquier otro lugar. La voz de Luke sonó como un látigo. Envía nuestra propiedad. Jacob salió al porche con el rifle suelto en sus manos. No veo ninguna propiedad aquí. Solo una mujer bajo mi protección. Esa nos pertenece. Ella estaba casada con nuestro hermano. Tu hermano está muerto. El matrimonio terminó con él. Nathan Caldwell escupió al suelo. Ella deshonró su memoria. Corriendo por ahí con esa engrasadora haciendo alarde de ella misma. Eso es mentira. Clarahara llamó desde la puerta. Su voz era más fuerte de lo que se sentía. Los ojos de Luke ardían. ¿Nos estás llamando mentirosos? El rifle de Jacob se elevó 1 pulgada. Llámala así otra vez. El silencio se prolongó como un arco. El sheriff Morrison se movió incómodo en su silla, con la mano cerca de su placa, como si recordara lo que se suponía que significaba. Última oportunidad, Luke gruñó. Envíala o la llevaremos sobre mi cadáver. Nathan se rió. Un sonido como de cristal roto. Esto se puede arreglar. El tiempo cristalizado en latidos del corazón. Clarahara observaba desde la puerta, con la mano presionada contra la garganta, sintiendo el peso de cada elección que la había llevado a ese momento. 6 armas contra una, sin importar lo hábil que fuera Jacob, ella había traído la muerte a su puerta. Entonces Esperanza apareció a su lado,
llevando una escopeta como si hubiera nacido para ello. Esperanza, no, susurró Clara. Mira, respondió con firmeza la mujer mayor. Este es nuestro hogar. Protegemos nuestro hogar. Desde el granero vino otro sonido. Botas sobre tablas. Apareció un hombre joven. Rifle en mano. Luego otro desde detrás de la casa. Peones de rancho. Clara se dio cuenta. Hombres que trabajaron para Jacob Olay. Hombres que se quedarían y lucharían. El sheriff Morrison se aclaró la garganta. Ahora Luke, tal vez deberíamos callar a Morrison. Pero la seguridad de Luke se había quebrado. 6 contra 1 era la probabilidad que le gustaba. 6 contra 6 con la reputación de Jacob Olay en juego fue algo completamente distinto. Iré con ellos, dijo Clara de repente. Esta no es tu pelea. Jacob no se dio la vuelta. Sí, lo es. ¿Por qué? La palabra salió de su pecho. ¿Por qué arriesgarlo todo por alguien a quien apenas conoces? Ahora sí se giró. ¿Los ojos grises sostienen los de ella? Porque el día que dejemos de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, será el día que dejaremos de ser humanos. Hizo una pausa y algo suave se insinuó en su voz. Y porque Sara siempre decía, la medida de un hombre no es lo que hace cuando la gente lo mira. Es lo que hace cuando nadie lo culparía por alejarse. Clara sintió que algo se abría en su pecho. No es la frágil grieta del desamor, sino la cálida inundación de la pertenencia. Este hombre extraño y severo que había ofrecido refugio sin hacer preguntas, que hablaba de su esposa muerta como si ella aún guiara sus decisiones, que preferiría morir antes que entregar a alguien bajo su protección. Gracias, susurró. Él asintió una vez y luego se giró para mirar a los Caldwell. Ya tienes tu respuesta. Vete o arreglamos esto ahora. El rostro de Luke Caldwell se contorsionó por la rabia y algo más. La comprensión creciente de que su poder tenía límites, que todavía había hombres en este territorio que no se doblegarían ante el dinero y las amenazas de Caldwell. Esto no ha terminado, Olay. Sí, respondió Jacob en voz baja. Lo es, dijo el primero en decir el sheriff Morrison. Hizo llover a su caballo, inclinando su sombrero hacia Jacob. Señorita Clara, señor Olay, regresaré a la ciudad ahora. El hechizo se hizo añicos. Luke Caldwell maldijo, pero el momento ya había pasado. Sin la placa del sheriff tras la cual esconderse, eran solo 6 hombres amenazando un rancho fortificado. Incluso el orgullo de Caldwell tenía sus límites. Te arrepentirás de esto, gruñó Luke, pero ya estaba retrocediendo hacia su caballo. Lo dudo, respondió Jacob. Se alejaron en una nube de polvo y orgullo herido, dejando solo el susurro del viento a través de la salvia y el grito distante de un halcón. Clara se hundió en los escalones del porche. El peso del terror y el alivio le hacían tambalear las piernas. ¿Se acabó?, preguntó. Se acabó. Jacob se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el calor que irradiaba su piel. No volverán. Luke no es tan tonto como para iniciar una guerra de alcance que no puede ganar. ¿Y mi finca? Se la compraré. Precio justo. Evitad que lo quemen por despecho. Clara se giró para estudiar su perfil. Las líneas desgastadas alrededor de sus ojos, los hilos plateados en sus sienes, la fuerza silenciosa que la había salvado cuando no tenía a dónde más recurrir. ¿Por qué haces todo esto? Jacob permaneció en silencio durante un largo momento, observando cómo el sol se hundía tras las rocas rojas del horizonte. Sara y yo nunca tuvimos hijos, siempre tuvimos la intención de tenerlos. Pero él se encogió de hombros. Cuando ella se estaba muriendo, me hizo prometer algo. Dijo que llegaría un día en el que alguien necesitaría lo que no podíamos darnos el uno al otro. Me hizo jurar que no dejaría que la soledad me volviera egoísta. ¿Eso es lo que es? Cumplir una promesa hecha a tu esposa. Él la miró y luego realmente la miró. Sus ojos se fijaron en su cabeza rapada, su vestido desgastado, la fuerza que la había ayudado a superar la vergüenza y el terror. Empezó así,
admitió. Pero quizás sea otra cosa ahora. Clara sintió que el calor le subía a las mejillas. No el ardor de la humillación, sino algo más cálido, más frágil. Jacob, sé que no necesito decir nada. Quédate. Trabaja en el rancho si quieres. Descansa si lo necesitas. Averigua qué sigue cuando estés listo. Ella asintió, temerosa de confiar en su voz. A su alrededor, el rancho se sumió en el silencio del atardecer. Espiranza zumbando en la cocina, caballos chillando en el corral, el suave resoplar del ganado en los pastos lejanos. Se sentía como en casa, de una manera que su pequeña propiedad nunca había sentido. Esa noche, Clara estaba frente al espejo en la habitación de invitados. Espiranza se había preparado. Su reflejo todavía la impactó. El cuero cabelludo barbudo, los dos grandes ojos en su rostro delgado, pero algo había cambiado. La vergüenza todavía estaba allí y probablemente siempre estaría allí. Pero eso ya no la definía. Había encontrado algo que valía más que el cabello, más que el orgullo. Había encontrado un lugar al que pertenecía. Años más tarde, cuando su cabello había vuelto a crecer largo y la plata se filtraba a través de su orín, Clara les contaría a sus hijos sobre el día en que Jacob Olay la había salvado, no de los Caldwells. Ella se había salvado de ellos al decidir irse. La había salvado de algo peor. La creencia de que estaba sola en el mundo, pero eso aún estaba por venir. Esta noche, simplemente tocó el cristal con las yemas de los dedos y susurró, «Gracias, Sara». A una mujer que nunca había conocido, pero que pasaría el resto de su vida tratando de honrar. Fuera de su ventana, las estrellas de Nevada ardían brillantes y eternas sobre el rancho Triple H, donde una mujer rota había aprendido que a veces el santuario no proviene de huir, sino de encontrar finalmente el coraje para correr hacia algo que valga la pena tener.